La ética es de vital importancia para el buen funcionamiento de los mercados financieros, ya que sin la confianza de todos los participantes no sería viable la bursatilidad de los instrumentos financieros. Es relevante resaltar que las personas que ejercen su profesión como analistas de inversiones tienen un deber fiduciario con su cliente, es decir, deben colocar los intereses de los mismos por encima de los personales y tomar decisiones ocupando los recursos que se les confían como si fueran propios. Adicionalmente, se suman las leyes y regulaciones de cada país. En el video se analiza el caso de Bernard Lawrence Madoff, el mayor estafador de la historia, y las implicaciones éticas de acuerdo al Código de Ética y los estándares de conducta profesional que dicta el CFA Institute. Madoff nació en Queens, Nueva York, en 1938. Bernie Madoff fue miembro del National Association of Securities Dealers durante muchos años. Su empresa Bernard L. Madoff Investment Securities, creada en 1960, estuvo entre los primeros 5 lugares del Nasdaq, por lo que era muy respetado por toda la organización. Fue conocido empresario, filántropo y asesor económico, además de ser el presidente de su propia firma de inversión, una de las más importantes dentro del mercado de capitales. Su compañía tuvo 2 áreas fundamentales, como broker, que era donde participaba casi todo el tiempo, y el área de inversiones. Fue en esta última donde se gestionó todo el fraude, invirtiendo el dinero en diversos fondos de cobertura. Madoff logró el fraude ya que la división de inversiones no estuvo registrada en la Comisión de Bolsa y Valores hasta muchos años después, específicamente en el 2006. Así fue como, mediante críticas a la gestión del fondo, fue descubierta la corrupción y lavado de dinero que había en la estructura de la empresa. Se piensa que si las autoridades se lo hubieran tomado más en serio, lo habrían atrapado más rápidamente, reduciendo el daño a los inversores. Es considerado como el mayor estafador de Wall Street de toda la historia. Así se le conoce desde que el FBI descubrió el robo de grandes sumas de dinero mediante el esquema Ponzi en el 2008. El esquema Ponzi ofrece ganancias rápidas y atractivas para los inversores. Es un esquema piramidal donde los rendimientos se otorgan mediante la captación de capital de las primeras personas que entran a la pirámide. Los primeros que llegan obtienen el dinero de los siguientes miembros. No se hace una inversión real del dinero, solo se aprovecha de las personas que van ingresando al esquema. Las personas confiaban mucho en Madoff ya que tenía una gran reputación por su trayectoria dentro del mercado de valores. Las inversiones que supuestamente hacía la empresa resultaron falsas. Sin embargo, todo explotó en el 2008 en plena recesión. En ese año los clientes quisieron obtener su capital completo para protegerse del desplome sufrido por la economía. Fue en este punto que el fondo comenzó a ser insolvente y las autoridades comenzaron a investigar, a pesar de que ya existían denuncias de muchas irregularidades en la fiabilidad del negocio. Para analizar este caso, utilizaremos el marco de referencia para la toma de decisiones del CFA Institute. Los hechos del caso se comentaron previamente. Por otra parte, es importante mencionar que las acciones de Madoff violaron prácticamente todos los estándares de conducta. Por ejemplo, estándar 1A y D, profesionalismo. Se refiere al cumplimiento de la regulación, leyes y el código de ética del CFA. Mostrar conductas de deshonestidad, fraude, falta de integridad y mala reputación profesional. Estándar 2B. Integridad de los mercados de capitales. Manipulación de las inversiones. No se sabía a ciencia cierta cómo obtenía los rendimientos de las inversiones. También prometía un rendimiento alto a sus inversores. Estándar 3, A, B y C. Deberes con clientes. Falta de lealtad, objetividad, prudencia y cuidado. No realizó el perfil de inversor de sus clientes y no se llevó a cabo un análisis de medición de riesgo. Hubo personas que se quedaron sin los ahorros de su vida. Estándar 4C. Deberes con sus empleados. Madoff tenía que asegurarse que sus empleados cumplieran con las leyes, regulaciones y el código de ética, así como haber desarrollado un reglamento interno para asegurarlo. Estándar 5A y B. Análisis de inversiones, recomendaciones. Mostrar diligencia y buen juicio en el análisis de las inversiones, recomendaciones, correcto análisis de los riesgos de la inversión. Estándar 6B. Conflicto de interés. Las operaciones de los clientes deben tener prioridad sobre las inversiones e intereses personales de Madoff. Considerar. En un principio parecería que Madoff actuó solo en este fraude, ya que era dueño de la empresa y claramente fue la mente maestra.
Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin los colaboradores, quienes realmente llevaban a cabo las actividades que permitieron sostener el esquema Ponzi. Asimismo, es importante recalcar que el papel que jugó la entidad regulatoria fue prácticamente nulo, ya que ignoró todas las alertas y denuncias que se hicieron contra Madoff, y de hecho nunca descubrió el fraude sino hasta que salió a la luz por otras razones. Actuar. Madoff pudo ser sincero desde un principio, no solo con sus clientes, sino con todos. De saberse capaz de llevar a cabo un buen negocio de gestión de inversiones, debió de haberse registrado y a su empresa como marca la ley, realizar la gestión de los recursos de sus clientes para realmente ejecutar inversiones y, por último, pero no menos importante, no haber violado los principios éticos aplicables de la industria, asegurándose de mantener la estabilidad de los mercados. Reflexionar. Consideramos que si bien Madoff pudo haber tenido una primera intención de ver por los intereses de sus clientes, la verdad es que este supuesto deber fiduciario claramente nunca existió. Él fue capaz de mantener un gran negocio pantalla para esconder actividades ilegales, y lo logró gracias a la corrupción, sobornos y abuso de su reputación en el sector. Triste o no, Madoff lo hizo. Logró el silencio de los colaboradores, quienes debieron de haber denunciado el fraude que sabían que estaban ayudando a cometer. Logró que las autoridades omitieran las advertencias y no indagaran a fondo en sus operaciones. También logró abusar de sus clientes para conseguir sus objetivos sin que alguno de ellos entendiera qué pasaba con sus inversiones. En fin, logró sostener el fraude más grande de la historia por más de 30 años y lo peor es que hubiera podido seguir. Como conclusión para cerrar este análisis del caso de Bernard Madoff, podemos decir que, si bien no hay duda en que el cumplimiento de las leyes es indispensable y obligatorio para todos, es importante resaltar que el actuar éticamente es el primer y principal elemento para procurar el bien común. Y hablando específicamente de los mercados financieros, pues la ética es prácticamente la base de su funcionamiento, ya que sin honestidad y confianza, la dinámica simplemente no sería posible. No es casualidad que la industria financiera se destaque por ser una de las más reguladas en el mundo y que cuente con tantos códigos y compendios de buenas prácticas. Hoy en día vivimos en un mundo que está totalmente interconectado y de la mano con el gran avance de la tecnología, las implicaciones potenciales que tiene un simple acto de deshonestidad son tan grandes que pueden llegar a desestabilizar la economía mundial.